tengan que tarjetear los comestibles del súper hasta en 3 cuotas. ¿Y después qué va a pasar? En 2 o 3 meses no van a poder sacar más con la tarjeta de crédito. Y en este momento es altísima la cantidad de gente morosa con las tarjetas de crédito, porque la gente se empeña para poder llevar un plato de comida a la mesa y no mide las consecuencias. El hambre es un arma de doble filo. Mienten los que te dicen que bajaron las ventas desde que asumió el gobierno de Javier Milei. La mayoría de los radicales y algunos peronistas se vendieron. Esta ciudad necesita ser exorcizada. Hay espíritus de clase alta en cuerpos de crotos. Ya lo creo que sí, si no, no hubiera ganado nuevamente en las elecciones del 26 de octubre Milei, a pesar de tener en la zozobra una empresa como Petroquímica y varias fuentes de trabajo más. Sin repetir y sin soplar, dime medidas que tomó Milei que favorecen al pueblo argentino. 0. Si la economía va tan mal, ¿por qué piden nuevos créditos y cuando iba mal y se robaron todo se pagaron las deudas? No solo eso, no solo que se pagaron las deudas, sino que se hicieron un montón de cosas, un montón de obras, desde terminar las centrales nucleares, poder terminar la represa en el norte, Yacyretá, si mal no recuerdo es el nombre. Se hizo la escuela que le habían prometido Belgrano, que para eso donó el oro que tenía y las joyas que tenía, para que el gobierno de aquel entonces hiciera 2 escuelas. Hicieron una sola y la otra la vino a hacer el gobierno de los K, después de más de 100 años. Algo inconcebible. Es aberrante algo así. Pero sucedió. Sin repetir y sin soplar, decime medidas que tomó Milei que favorecen al pueblo argentino. 0. Si la economía va tan bien, ¿por qué piden nuevos créditos y cuando iba mal y se robaron todo se pagaron deudas? Lo vuelvo a decir, porque me parece que este punto es un punto muy, pero muy especial. Cuando dicen no vuelven más, se refieren a las toneladas de oro que mandaron a Inglaterra. Recuerden que Mauricio Macri durante su presidencia envió 13 toneladas de oro a Inglaterra. Y este esperpento que tenemos en la Casa Rosada se patinó casi 14 toneladas de oro, que supuestamente también fueron a parar a Inglaterra, y que el actual presidente del Banco de la República Argentina no quiere decir a dónde fue a parar ese oro y con qué fines. Algo inconcebible. Los funcionarios deben obediencia al pueblo, porque el pueblo en realidad es quien manda. Es mejor ser ateo que ir a la iglesia y odiar a todo el mundo. Eso lo dijo el Papa Francisco y no nos vamos a cansar de repetirlo. El dólar va a oscilar entre 2 bandas, la banda de endeudadores y la banda de fugadores. Hay 2 formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es la espada, la otra es la deuda. Es la que nos están aplicando a nosotros para quedarse con nuestros recursos y nuestras riquezas naturales. Porque el imperio necesita de lo que nosotros tenemos. Porque por donde han andado en el viejo continente han sembrado caos, miseria, hambre, muerte. Argentina, único país del mundo donde la inflación no para de bajar y los precios no paran de subir, exactamente lo que votaste. No sé si tenés conciencia o te has dado cuenta de eso. Cerrar fábricas y dedicarse a la importación no es libertad, es volver a ser colonia. Tenerlo muy presente eso. No se vende ropa, no se vende leche, no se vende hierba. Parece que hoy lo único que se vende es patria. La palabra libertad hoy significa solo libertad de explotar a los que no pueden defenderse. Libertad es una palabra asesina. Solo igualdad es una palabra que puede restablecer algo de humano entre los humanos. Ahora que con tu sueldo no pagas más planes, ni subsidios, ni mantenés más vagos, como te dice el gobierno, ¿qué haces
con la plata que te ahorras si no llegas al 20 de cada mes. Los pañales y los políticos deben cambiarse a menudo y por los mismos motivos. El gobierno debe ser un servidor del pueblo, no su amo. Que no te hablen de libertad de los mismos que vienen a quitarte tus derechos. Ojo con eso. Tras las acusaciones, Milei se defiende con su mejor argumento. Cuando cobro coimas, no lo hago como presidente. La obligación de un gobierno es luchar contra la pobreza, no contra los pobres, que es lo que está ocurriendo en este momento. Pasos para la evolución económica con Milei. Primero, vender tus dólares y ahorros. Segundo, endeudarte con la tarjeta. Tercero, vender muebles y artefactos que no usás. Cuarto, vender muebles y artefactos que sí usás. Quinto, vender ropa y zapatos. Sexto, pedir plata a un familiar y no devolver. Séptimo, pedir comida en un comedor. Esa es la evolución económica que tenés con Milei, por si no te has dado cuenta. La clase media pasó de comprar con tarjeta a vender sus pertenencias. El último dossier estadístico del INDEC reveló que el 40,8% de los hogares argentinos recurrió a desprenderse de sus ahorros o vender sus bienes para poder solventar sus gastos mensuales. En la clase media este porcentaje asciende al 16,1%. Desde ventas por internet a la organización de ferias en el garaje. ¿Cómo manejan su economía los argentinos? Historias reales sobre la descapitalización actual de las familias. Dan risa a algunos votantes de Milei, pedían un cambio y lo consiguieron. Dejaron de comer asado, ahora comen alitas de pollo y alguna vez carne de vaca. Qué mal votaron. Se llama Andrés Vázquez, es el jefe de Arca, designado por Milei. Tiene 3 propiedades en Miami valuadas en $2 millones sin declarar en Argentina. O sea, el tipo que se encarga de que vos pagues los impuestos es tremendo evasor. Síntesis perfecta de un gobierno impresentable. No solo es la deuda que nos van a dejar, la desindustrialización, la quita de derechos laborales, la destrucción del sistema jubilatorio, el desfinanciamiento de la salud y educación pública, el desfinanciamiento de la ciencia y tecnología, la entrega del territorio y empresas del Estado, los recursos naturales, nuestras vidas. Votaron a Milei y ahora los despidieron a todos. La fábrica Newsan de Tierra del Fuego despidió a 150 trabajadores un mes después de recibir la visita de Milei. El miércoles, además de ser el día de cagar a palos a los jubilados y jubiladas, como si fuera poco, aumentó la nafta de nuevo. Pueblo generoso y boludo este. De la década ganada pasamos a la década tarada. Golpe a la industria. Bodega Norton se presentó en concurso de acreedores. La noticia encendió las alarmas en el sector vitivinícola, que acumula caídas en las ventas, en el consumo interno y en las exportaciones. Votaron todos a La Libertad Avanza, o mejor dicho, La Libertad Atrasa. Los echaron y tapiaron el bar. Son 20 jóvenes despedidos sin paga. Mar del Plata. En Mar del Plata, donde La Libertad Atrasa se sacó un 18% al peronismo, el electorado joven que apostó al cambio hoy se enfrenta al abismo. La ciudad, una de las líderes nacionales en tasa de desempleo, se transforma en el espejo más brutal del modelo libertario. Creyeron que iban a cobrar en dólares y terminaron sin empleo, sin derechos y con el país administrado por los fondos buitres, denuncian los pibes despedidos. La ciudad más represiva de Argentina. El intendente Guillermo Montenegro encabeza el costado más oscuro del experimento a nivel de represión. Mar del Plata no solo sufre el desempleo, también encabeza la represión. Los golpes, los gases y los arrestos se volvieron rutina. Y el Estado municipal celebra. Le dijo que no a Milei. Afirman que Javier Milei quiso reunirse con Johnny Depp. ¿Se acuerdan? De la famosa serie de películas Piratas del Caribe. Pero este se negó.
Y dijo, estoy al tanto de su política y no estoy de acuerdo. Prefiero no tener fotos con un tipo así. Felicitaciones para Johnny Depp. Y aplausos. Aislar a la Argentina de los foros internacionales, enviar en secreto el oro de las reservas a Gran Bretaña, ocultar el acuerdo con el JP Morgan por miles de millones, la estafa libre gestada desde el mismísimo despacho presidencial, etc. Creo que ya tenemos suficientes razones para iniciar el juicio político. ¿Qué estamos esperando? ¿Que termine de destruir lo poco que queda en pie? La Argentina de Milei en pleno centro de Córdoba capital. La gente come gatos para subsistir. Vecinos de Güemes denuncian que gente en situación de calle les comen los gatos. Y acá los cordobeses se reían de los rosarinos en la época de Macri. Las reformas laboral y tributarias desfinancian al Estado. Se basan en el diagnóstico equivocado de que hay oferta frenada por impuestos. Y no, la hay por falta de demanda. Entonces será peor, es más ajuste. Fíjate cómo te impacta a vos antes de defenderlas. No seas un desclasado más. Caso Andis, el juez busca a KM, la mujer que recibía el 3% de coimas. Para Majul es Cristina Fernández de Michner. No se dice narcotráfico, se dice derecha emprendedora. Argentina es el único país del mundo donde se venden más periodistas que periódicos. ¿Se acuerdan? Entre 2012 y 2015, a Cristina Fernández de Kirchner, los gremios de los colectiveros le hicieron a Cristina un total de 7 paros. Y la CGT le hizo un paro general en 2015 en protesta por el impuesto a las ganancias. Entre 2019 y 2023, a Alberto Fernández, los gremios de los colectiveros le hicieron un total de 8 paros por el impuesto a las ganancias. Los paros, la mayoría eran nocturnos. Miles de estudiantes y trabajadores quedaban a pie gracias a ellos, gastando fortunas en remis, Uber o caminando en medio de la noche. Por suerte, todo eso quedó en la historia. Ahora con Milei, después de las elecciones del 26 de octubre, les va a modificar los mínimos no imponibles de ganancias, así que van a pagar más. Ah, de paso, les ofrecen un combo, sueldo de diciembre en 2 cuotas, más aguinaldo en 6 cuotas. O sea, digamos, ustedes se entienden, hay que sacar el país adelante. Qué suerte y honestidad tiene el presidente. Suerte de que solamente hay comprobantes de transferencias, audios y chats en el caso Andis. Si fuera la fotocopia de un cuaderno Gloria, escrito por periodistas corruptos, ya estarían todos en cana. El producto más vendido en el Cyber Monday es el papel higiénico. Debe ser por el pedo de buzo. En el escándalo de las millonarias coimas en Landis aparece en lugar central Miguel Calvete. Pocos recuerdan que instantes antes del atentado a la AMIA se juntó a 2 cuadras de allí con 3 carapintadas, entre ellos el ex militar experto en explosivos, oferente de arma y visitante de la Embajada de Irán, Jorge Pacífico, y el militante del ultraderechista Modín, Miguel Burgos, quien estacionó sobre la calle Pasteur una falsa ambulancia a 200 metros de AMIA, antes de la explosión. Pacífico aparece en una filmación mirando los escombros. Años después, fue el primer denunciante de Amado Vudú por la causa Chicone. Compartió capacitación con su compañero de armas, sargento primero Oscar Centeno, el de los cuadernos de la corrupción resurgidos de las cenizas. Las explicaciones de la cercanía del grupo a la AMIA fueron inverosímiles, pero todo quedó en la nada. El encubrimiento de la causa AMIA es el huevo de la serpiente. Otra gran estafa electoral de Milei. Esto es primicia. Hace aproximadamente 1 hora y unos minutos se supo. Otra gran estafa electoral de Milei. Se cayó el rescate de los bancos a la Argentina. The Wall Street Journal dice: los bancos estadounidenses suspenden el plan de rescate de $20.000 millones para Argentina. Bien.
que se termine de hundir este enano fascista que tenemos en la Casa Rosada. Un rescate de 20.000 millones de dólares planeado para Argentina por el JP Morgan, Chase, Bank of America y Citigroup ha sido archivado, ya que los banqueros han optado en cambio por un paquete de préstamo más pequeño, apenas 4.000 millones de dólares para pagar un vencimiento en febrero. Ja, ja, ja. Y de corto plazo, para apoyar al gobierno, que enfrenta dificultades financieras, según dijeron personas familiarizadas con el asunto. Así que calculo que ahora se le va a descajetar todo porque no tiene de dónde sacar. Tendrá que vender hasta el obelisco para poder tener dólares para seguir manteniendo el dólar más o menos estable y que no se dispare la inflación. Porque ya empezó con medidas truchas como eso de aumentar todas las semanas la nafta y dar la orden de que los medios no lo comuniquen a la gente. Eso es una truchada. Eso es una truchada. Y mucha gente va a cargar nafta y no se entera de que ya aumentó el combustible. Y recuerden, tengan presente que los combustibles aumentan todas las semanas. Y antes se quejaban porque cada 2 o 3 semanas aumentaban un poco en la época de Alberto Fernández o de Cristina Fernández. Y ahora que les aumentan una vez a la semana, están todos calladitos la boca. ¿Cómo es eso? Me pregunto. Bueno, iremos a un temita musical como para amenizar un poco. Veamos qué podemos tener acá. No lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no, no, no lo nombren, no lo nombren, no, no lo nombren, no lo nombren, no. Toquen madera y quemen Benjuí. Miren quién se acerca, miren quién viene ahí. Es él, el Cheta, que agita avisperos, el que todos dicen que es un pájaro de mal agüero. Su presencia arruina cualquier celebración y siempre al invocar una desgracia sucedió. Dicen que es así, que así fue y será, y que trae desastres como si fuera un imán. Que no nos vea y que no nos toque, que nadie se le ocurra saludar. No vayan a gritar su nombre, porque llama a la fatalidad. No lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no, no lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no. Todo lo que toca lo echa a perder, igual que el rey Midas, pero al revés. Pues lo acusan cuando pasa algo grave, pero lo cierto es que en verdad nadie sabe si él sabe. Cuando su fama comenzó, como el rumor se propagó, ¿quién fue el primero que lo estigmatizó? Porque una vez marcado siempre lo señalarán. Quien se hace piedra, piedra morirá. Toda la vida cargan a ese peso, y ese peso acabará con él. Y un poco en broma, un poco en serio, será el blanco de una risa cruel. No lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no, no, no lo
Bueno, es buena la canción, ¿eh? Está buena, no le había prestado atención antes. Bueno, vamos ahora con las efemérides del 20 de noviembre, donde sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo. En 1848, la Vuelta de Obligado. Combate de la Vuelta de Obligado en ese paraje a 20 kilómetros de San Pedro. El general Lucio Norberto Mansilla, cuñado de Juan Manuel de Rosas y padre del autor de Una excursión a los indios Ranqueles, se enfrenta a las tropas inglesas y francesas. El bloqueo anglo-francés buscaba abrir el comercio con las provincias del litoral sin tener que negociar con Buenos Aires. Mansilla trató de frenar el avance de los barcos enemigos con cadenas dispuestas a lo ancho del río Paraná. Con más esfuerzo del pensado, los europeos lograron avanzar, pero no pudieron ganar a los litoraleños para la causa del libre comercio. El 20 de noviembre se recuerda como Día de la Soberanía Nacional. Bueno, otra efemérides es de 1860. Nace José Figueroa Alcorta, en Córdoba. Es la única persona en la historia argentina que estuvo al frente de los tres poderes. En 1904, al ser electo vicepresidente de la Nación, estuvo a la cabeza del poder legislativo. 2 años más tarde, al morir Manuel Quintana, completó su mandato hasta 1910, con lo que fue titular del Poder Ejecutivo. Como tal, llevó adelante los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. 2 años antes, cerró el Congreso ante la negativa de los legisladores de aprobar el presupuesto. En 1915 pasó a integrar la Corte Suprema. Fue elegido presidente del máximo tribunal en 1929, con lo que se convirtió en cabeza del Poder Judicial. Como titular de la Corte, firmó la acordada que legalizó el golpe de 1930 y murió un año más tarde. A ver, ¿cuál otra sigue? 1910, fallece León Tolstoy en la estación ferroviaria de Astapovo. El escritor de 82 años padecía una neumonía y abandonó el hogar, disgustado porque su familia no apoyaba la decisión de desprenderse de sus bienes en favor de los pobres. Ya había plasmado sus ideas sobre la no violencia, el cristianismo y la anarquía. En su producción destacan 2 de las más grandes novelas de toda la literatura universal, Guerra y Paz y Ana Karenina. Otras obras, La muerte de Ivan Lynch, La sonata de Kreuter y Resurrección. 1910 sucede la Revolución Mexicana, una serie de levantamientos en México contra la nueva y fraudulenta reelección del presidente Porfirio Díaz. Dan inicio a la etapa más convulsionada en el país durante el siglo XX. Díaz terminará renunciando después de más de 30 años en el poder, pero el acceso al gobierno de Francisco Madero apenas es el comienzo de la Revolución Mexicana, que se extenderá por 10 años. 1934 nace Paco Ibáñez en Valencia. A ver, 1936. Mueren 2 emblemas de cada uno de los bandos en pugna de la Guerra Civil Española. Muertes de Primo de Rivera y Durruti. En 1942 nace Joe Biden en Pensilvania. A ver, tenía otra Argentina acá. En 1951 nace nuestro León Gieco en la localidad santafesina de Cañada Rosquín, uno de los mayores artistas de la música popular argentina. León Gieco se lo vio en el Buenos Aires Rock Festival a comienzos de los 70. Formó el grupo Porcigieco junto a Sui Generis y Raúl Porchetto y sufrió la censura de la dictadura militar. La masividad llegó en los 80, ya que en democracia y con el impacto de su disco De Ushuaia a La Quiaca,
tocó con Mercedes Sosa, Ricardo Mollo, Gilberto Gil, Os Paralamas, Milton Nascimento, Bob Dylan y John Manuel Serrat, entre otros artistas. Bueno, en 1975 muere Francisco Franco. Y bueno, esos son las efemérides. En 2022 me faltaba esta. Adiós a Eve de Bonafini. Eve Pastor de Bonafini muere en La Plata a los 93 años. La presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo había nacido en Ensenada el 4 de diciembre de 1928. Era una ama de casa, casada con 3 hijos, cuando sufrió la desaparición de sus 2 hijos varones a manos de la dictadura en 1977. Un año más tarde desapareció una nuera, se sumó a las madres y fue una de sus caras visibles en los años del terrorismo de Estado y al momento del retorno de la democracia. Quedó al frente de la asociación cuando las madres se dividieron en 1986 y otro grupo impulsó la línea fundadora. Vehemente y combativa, se sumó con los años a diversos reclamos, además de la lucha contra la impunidad de los genocidas. Quedó envuelta en el escándalo del Plan de Vivienda Sueños Compartidos en 2011. Acompañó a los gobiernos kirchneristas. Además, hoy es el Día Internacional de la Memoria Transexual para honrar a las víctimas de la transfobia. Muchas efemérides y qué triste la vida de Eve, por Dios, 3 hijos perdió. Tremendo lo que hacía la dictadura. Y no estamos lejos de que vuelva, ¿no? Con estas políticas. ¿Con qué vamos, Tony? Las internacionales. Internacionales, sí, perdón. Me había olvidado de anunciarlo a usted con los títulos internacionales. Me quedé impresionada con Y así damos comienzo a la lectura de los principales titulares nacionales e internacionales. Brasil. Un incendio en el recinto donde tienen lugar las negociaciones de la COP30 en la ciudad brasileña de Belém obligó a evacuar a los asistentes del lugar. Luis Ignacio Lula da Silva insta a priorizar la salida de energías fósiles en el COP30, pero las negociaciones se traban a pesar de este impulso. China. Beijing recibió con satisfacción la decisión del gobierno neerlandés de suspender la intervención de la empresa china de semiconductores Nexperia. España. Hace 50 años, el 20 de noviembre de 1975, murió el dictador Francisco Franco. En el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, el Congreso reivindica la democracia que nació tras la dictadura con 2 actos de carácter cultural. El Tribunal Supremo ha condenado a 2 años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Estados Unidos. El desempleo subió en Estados Unidos en septiembre pese a que aumentaron las contrataciones, según datos oficiales publicados este jueves. Un juez federal reanudará una investigación para determinar si la administración Trump violó una orden judicial que prohibía los vuelos de deportación a El Salvador. Francia. Más de 600 niños menores de 2 años fueron víctimas de violencia sexual y atendidos en unidades hospitalarias especializadas en 2024, indicaron este jueves las autoridades. Guerra en Gaza.
Israel afirma haber atacado objetivos de Hamas en el enclave y lo acusó de violar la tregua, dice el ejército israelí. 4 personas, entre ellas una niña de 1 año, murieron este jueves en nuevos bombardeos israelíes en el sur de la Franja de Gaza, según autoridades locales. Guerra en Ucrania. El jefe del Estado Mayor ruso afirma que Moscú tomó la ciudad de Kupiansk y el 80% de Vovchansk. Zelensky recibió el borrador del nuevo plan de paz de Estados Unidos que espera poder abordar en los próximos días con Donald Trump, según su oficina. También dijo que habló sobre el proceso de paz con el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, en Kiev. También comentó el jueves que todavía hay 22 desaparecidos en la ciudad de Ternopil, tras un bombardeo ruso que mató a 26 personas el miércoles. Lituania. El aeropuerto de Vilna cerró el jueves debido a la aparición de globos de contrabandistas en el radar, según informó el Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania. México. El secretario de Seguridad anunció el arresto del presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, cometido durante un evento público por el Día de los Muertos. Polonia. Polonia decidió cerrar el último consulado general ruso que aún permanecía activo en el país,